Esta es Fuerteventura, la isla que recorro desde 1941 a través de sus largas extensiones en llano. Una isla que nos obliga a realizar grandes kilometrajes en automóvil, a recorrer largas distancias a pie y a pernoctar en despoblado. Un desierto árido, una soledad cerrada y un territorio más que interesante por su arqueología prehispánica, por tantas nuevas y ricas aportaciones que las distintas campañas arqueológicas han traído a la luz. La labor que realizamos en la isla Victorio Rodríguez Cabrera como dibujante, Juan Medina Berriel, Domingo Soto Rodríguez y un servidor, Sebastián Jiménez Sánchez, respondió a un plan de trabajo ambicioso. Queríamos dar a conocer, en términos casi exhaustivos, toda su riqueza prehistórica. Lo explorado por nuestro equipo, con positivo resultado, comprendió las zonas norte, centro, centro-occidental y oriental hacia el sur. A la isla, lo mismo que a otras actividades arqueológicas en toda la provincia de Las Palmas, me llevó, primeramente, mi labor como responsable de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas de la provincia oriental desde 1941, posteriormente como delegado provincial. Mi función ha sido promover, proponer, diseñar y realizar las investigaciones arqueológicas de campo, además de controlar los hallazgos que de ellas se extraen. Sirvan estas anotaciones de mi archivo personal y estos informes de prospección y excavación arqueológica como punto de encuentro con futuros trabajos en el territorio, y sirva el relato de mis cuadernos de viaje al conocimiento futuro de quienes se interesan por el pasado de esta isla. Arrancamos nuestro recorrido en el barranco de Pozo Negro, desde lo que se conoce como la Vista de Toneles. Partimos tierra adentro, iniciando un camino que surca la enorme barrancada. Aquí la tierra está cubierta de corrientes y escorias lábicas que bordeamos o atravesamos por senderos ásperos. En Toneles topamos con diversas viviendas aborígenes. Destaca su piedra negra entre el blanco del jable que formaron las arenas traídas por el viento, esparcidas en el campo de lava. Nuestro caminar hacia la costa nos descubrió numerosas viviendas, algunas de planta rectangular, otras con planta oval y techos abovedados, construidos con los propios costrones lábicos. Aquí y allá acompañan las casas amplios cercos de piedra negra establecidos en forma oval. Se trata de gambuesas, pequeños amurallados dedicados a almacenar el ganado, muy presentes en toda la orografía de Fuerteventura. Las escasas dimensiones de todas las viviendas y los techos abovedados confirman lo que ya creíamos de estos antiguos pobladores. Corroboran la vida mísera, de nomadeo casi, y al aire libre que hacían los majoreros prehispánicos. Sus pequeños refugios parecen apenas un lugar para descansar por la noche y un espacio de recogida en tiempos de lluvia o fuertes brisas. Por su parte, la gran presencia de gambuesas confirma también la base pastoril de los habitantes de estas aldeas. Además, un amplio e impreciso conchero, formado por caparazones y fragmentos de lapas, mezclado en todas sus dimensiones por fragmentos de cerámica indígena, rodea las viviendas y también las gambuesas. Esto nos da una confirmación más acerca del carácter de estos habitantes como grandes colectores de marisco. Barranco adentro, un aislamiento extremo nos sobrecoge. La soledad del desierto es aterradora y la sentimos presente mientras atravesamos las vertientes lábicas que nos conducen a las distintas zonas de exploro.
Continuando por Pozo Negro, como en busca del interior de esta isla, se presenta la Estación del Saladillo, hoy más conocida como el poblado de la Atalayita. Se reúnen aquí más de un centenar de estructuras habitacionales diversas. Habitáculos formados con techos abovedados de piedra, estructuras de viviendas mixtas formadas por la unión de distintos espacios a modo de adosado, además de casas cueva y otras construcciones circulares y semicirculares. También este poblado queda rodeado por fragmentos de cerámicas aborigen, con decoraciones que no dejan duda de su origen. También algunas piezas realizadas en conchas, pulidas y con orificios con forma de colgantes. Nos percatamos de la importancia que tuvo para los majoreros prehispánicos esta zona del centro oriente de la isla. Nuestro avance hacia zonas más profundas de este territorio lo confirmaría. Y es que quizás, de todas las incursiones, la más interesante de esta expedición podría ser la que realizamos algo más al norte de todos estos exploros, que nos llevaron largos kilómetros a pie, entre escarpados terrenos montañosos. Me refiero a un territorio algo más escondido en la isla, el Barranco de la Torre y particularmente la zona conocida como Rosita del Vicario. Para alcanzarla, nos adentramos desde Antigua por un camino de carretas malo y tortuoso, alrededor de 12 kilómetros de tablero, llanuras extensísimas calizo-arcillosas, completamente esteparias, moteadas aquí y allá, de algún verdor en pequeños valles. Se conoce como Rosita del Vicario a esta extensión de tablero por estar formado por gavias que el pueblo de Antigua donó en el siglo XIX al vicario de la parroquia. También supimos que se le conocía por el junquillo, por la amplia presencia de este vegetal muy valorado para la confección de esteras. Y aunque a esta amplia zona a la que llegamos con interés de explorar y excavar, los lugareños la conocían como Barranco de la Torre o Lugar de la Torre, nadie supo decirnos el motivo de su denominación. Los pastores que transitaban el camino sencillamente respondían a nuestra pregunta: «Desde antiguo viene así llamándose». Ni siquiera los textos del ingeniero Torriani, datados del siglo XVI, ni de Casola o Casorla, también del mismo siglo, resolvieron nuestra inquietud. Desconocíamos aún que sería nuestra propia exploración la que daría respuesta a la incógnita. Del terreno hallamos tanto en gavias como en tierras de baldío caparazones de moluscos y numerosa planta de barrilla, así como trozos de cerámica aborigen dispersos por el suelo. Y ya en los primeros reconocimientos llamó nuestra atención un gran círculo cubierto de barrilla, de acusado verdor a pesar del calor estival. Este indicio y el hecho de que afloraran por distintas partes del círculo fuertes y abultadas piedras nos llevó a realizar sucesivas catas que se resolvieron con la respuesta a nuestra pregunta. Primeramente aparecieron gruesos murallones, algunos de ellos arqueados, que al ir profundizando en la excavación y quitando la tierra nos van perfilando toda una extraña construcción ciclópea que juzgamos de altísimo interés, toda vez que a medida que se llevaba a cabo la limpieza íbamos recogiendo abundante material cerámico liso y con decoración incisa, trozos de madera carbonizados, tapas de yeso, trozos de cerámica vidriada, pedazos de hierro oxidado correspondiente a armas, herrajes para caballerías.
Totalmente al descubierto esta construcción, vimos que se trataba de una torre-fortaleza de estructura circular, monumento excepcional, único y muy valorativo en la arqueología prehistórica canaria. En ella se da la circunstancia de hallar por primera vez mezclados vestigios culturológicos de los aborígenes prehispánicos de Fuerteventura y de los propios invasores y conquistadores de la isla. Esta torre, dado el material y vestigios constructivos, parece haber sido levantada con el propio material pétreo del poblado aborigen diezmado por los conquistadores. Divisamos una gran variedad de ruinas, con una muralla que delimita el poblado, viviendas circulares y ovales, algún recinto circular, un espacio que podría haber sido un taller de alfarería, a juzgar por los materiales encontrados en él, concheros, tahoros y construcciones de función cultural como una mesa altar. Además, entre los materiales descubiertos en la exploración, hallamos piezas de enorme valor, tanto los de época indígena como histórica, cerámicas majoreras, herramientas de corte, manufacturas metálicas, un importante hallazgo, piezas de ornamento e incluso una interesante moneda cuyo grabado concuerda con monedas castellanas ya catalogadas del reinado de Enrique III el Doliente. Es por tanto una moneda de fines del siglo XIV o primer lustro del siglo XV. Coincide con la época en que el franco normando Bethencourt llegó a Canarias al servicio del rey castellano. Este hallazgo confirma la importancia de esta zona para los antiguos pobladores. La presencia, además, de las fuentes de los Tarajales y de las ovejas en el último tramo del barranco, junto con la privilegiada localización en la zona central de la isla que permitía acceder al puerto de La Peña por Barlovento y a la ensenada de Pozo Negro por Sotavento, podría explicar este numeroso caudal de pequeñas aldehuelas en todo el territorio centro-oriental de Fuerteventura. Las colinas de Altos de Miraflor, que se extienden como una planicie desde las colinas de la Guirra por Triquivijate y cercada por el barranco de la Torre al sur, guardan un nuevo poblado, construcciones aborígenes que contabilizamos reunidas en hasta 23 grupos de viviendas de 2 y 3 hogares o habitaciones. El primer grupo de casas que descubrimos está formado por 2 viviendas y una gambuesa alargada, tras ellas una enorme pared exterior que parece envolvía 2 o 3 grupos de las células familiares, dándoles cierta independencia de los otros grupos de viviendas. Tras ellas, un enorme conchero donde predominan grandes conchas de caparazones coniformes, especie que ya no podemos encontrar en las costas de la isla. Encontramos múltiples trozos de cerámica prehispánica majorera con sus características e inconfundible decoración incisa, mezclados con trozos de cerámica vidriada color verde botella y claro, amarillo y canelo correspondiente a garrafones, tinajas y orzas que los merodeadores de Fuerteventura, ya hispánicos, portugueses o argelinos, cambiaban a los naturales con productos alimenticios por otros que les interesaban. También fragmentos cerámicos con decoración incisa, rayada, punteada y canular, correspondiente a togios, tabajostes, ollas ventrudas, vasijas grandes de fondo picudo, cuencos. Este yacimiento no solo es sumamente interesante por la presencia de viviendas, gambuesas, un tagoror y cerámica que atribuimos a nativos y forasteros, sino por el descubrimiento de un monumento, sencillo pero representativo por su simbolismo y entronque con prácticas litúrgicas de tipo astral, enlunaciones, un banco pétreo primitivo de 6 modestos asientos, formados por piedras planas colocadas al pie de otras hincadas verticalmente. La disposición de las mismas es en arco acusado, a manera de cuarto creciente lunar. Cabe considerar que en estos asientos se sentara de noche los moradores de esta tribu para descansar y contemplar el movimiento estelar o para hacer sus prácticas religiosas. El asiento central de los dispuestos denota mayor categoría.
a juzgar por el espaldar pétreo más destacado que sobresale de todos los demás. Recuerdo, viendo la disposición de arqueada de los asientos, el refrán majorero: creciente, apuntas al oriente, menguante, puntos adelante. Este tipo de banco litúrgico nos es familiar, tanto en yacimientos de Puerto Cabras como en la Herradura, y el Llano del Sombrero se muestra con similar dirección, hacia el naciente. Ello nos recuerda que los bereberes practicaban su culto cara al sol, por el lugar de nacimiento, y nos habla de berberización del majorero prehispánico. Al pobladito que llaman Lesque de la Pila, Esquén de la Pila, llegamos caminando en dirección suroriental por la misma altiplanicie que nos traía desde Altos de Miraflor. Los primeros descubrimientos aparecen a 1 kilómetro aproximadamente de las últimas exploraciones que veníamos haciendo. En las primeras búsquedas hallamos una casa de planta oval que tiene adosado un tagoror de forma también semicircular u oval de cinturón pétreo. La escasa altura del cerco confirma que se trata de un tagoror más que de una gambuesa, pues no habría manera de guardar ganado a esta altura. Serpentean el territorio nuevas ruinas de una construcción familiar que reúne un conjunto de viviendas y un tercer grupo de viviendas formado por 2 casas. Un elemento clave en todas las construcciones encontradas es la orientación de las puertas, siempre establecidas en relación con los vientos y brisas predominantes. Aunque quizás en este yacimiento lo más llamativo sea la presencia de un nuevo banco pétreo, similar al ya encontrado en Altos de Miraflor. Este banco votivo está nuevamente formado por piedras semiplanas con espaldares pétreos y su disposición también arqueada. Las exploraciones arqueológicas de Sebastián Jiménez Sánchez tuvieron como resultado un volumen de información muy valiosa que actualmente se custodia en el Fondo de Documentación del Museo Canario. A través de su consulta podemos valorar cómo eran los yacimientos arqueológicos de la cultura del pueblo majo en la década de los 40 del siglo pasado, muchos de ellos hoy desaparecidos debido a la reutilización de los espacios y a la presión urbanística. Las fotografías realizadas, sus dibujos, sus notas escritas, nos revelan un paisaje que hoy no existe, quedando solo los cimientos de lo que en otros tiempos fueron las habitanzas de los majos.